Imagínate que estás cara a cara con el médico y te da esta noticia tan difícil de digerir: tienes cáncer. Se genera un caos interno, no sabes si lo que estás sintiendo está bien, si debemos sentir ansiedad, si debemos sentir cólera, ni siquiera estamos seguros de cómo afrontar la situación, si se la contamos a las personas o si debemos vivirlas de manera independientes y solos. Los que hemos tenido oportunidad de vivir el cáncer, ya sea de manera personal o por algún familiar, algún ser querido, sabemos que no solo hay que afrontarlo desde el físico, desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista emocional. Y por eso está este programa, para darte herramientas psicológicas para que puedas afrontar esta situación tan difícil de una manera más saludable. Aunque sea complicado, voy a hablar claro y directo, porque yo soy Franco y esto es Francamente. Y para profundizar sobre estas estrategias y herramientas emocionales, vamos a estar conversando con Melissa Sierralta, que es psicóloga clínica y psicoterapeuta especializada en psico-oncología, psicología y cáncer, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú, gran profesional y amiga. ¿Cómo estás, Meli? Bienvenida. Hola, Franco, muchas gracias. No, gracias a ti por estar aquí. Yo empezaría más bien aterrizando un poco ciertos conceptos y te preguntaría, ¿qué es el cáncer y por qué nos da? Bueno, el cáncer en realidad es una enfermedad que ataca a las células y las células se empiezan a reproducir de manera muy anormal, de manera muy rápida y pueden invadir incluso otros tejidos. El cáncer es una enfermedad multifactorial, entonces no es que se deba a una sola variable. Exacto, a una sola variable en particular, pero hay muchas que están en juego que tienen que ver mucho con el estilo de vida, con el tema de la alimentación, ¿no? Del ejercicio, ¿no? Hay muchos factores en ese sentido e incluso de la parte genética. Y entiendo también, y sería importante mencionar, que son variables que no son determinantes, son influyentes. Tal cual, no es que porque, no sé, mi alimentación es muy desordenada, voy a tener cáncer, pero son factores que pueden influir. Ahora, volviendo un poco a este lado emocional y psicológico del que estamos mencionando al inicio, ¿no? Cuando recibimos esta noticia es impactante. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en ese momento, en ese consultorio, cara a cara con el médico? ¿Qué ocurre cuando nos diagnostican o cuando diagnostican a un familiar que tiene cáncer? Bueno, la noticia genera un shock en la persona, ¿no? Y por eso siempre se recomienda que el paciente pueda ir acompañado de un familiar para que la noticia no se la den solo. Porque, ¿qué pasa? El paciente a veces se queda en blanco con tanta información que da el médico. Es importante que haya un familiar que pueda también escuchar todo lo que el médico está indicando, ¿no? Todos los pasos a seguir. Y este familiar que debe estar de soporte, de apoyo, hay personas que se sienten culpables por no ser firmes, no estar fríos, no sentirse tan fuertes. ¿Es normal que me pueda mover emocionalmente a pesar de no ser el paciente? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, pienso que el cuidador, ¿no? El familiar que está al cuidado del paciente es quien también pasa por un momento muy difícil desde el inicio de la enfermedad, porque se va a ver enfrentado a una serie de cambios en la dinámica que tenían, ¿no? No es que solamente el paciente va a cambiar su vida, sino que también el familiar. Y es importante que él también pueda recibir apoyo, ¿no? A veces se deja de lado el cuidador y el cuidador tiene que estar bien para poder cuidar al paciente. ¿Pero qué significa ser fuerte? Porque a veces confundimos. Yo tengo que ser fuerte y no sentir. Pero no significa eso necesariamente. ¿Qué es ser fuerte? ¿Qué tenemos que trabajar con nosotros mismos? Sí, de hecho es importante no reprimir lo que uno está sintiendo. No solamente no reprimir lo que yo estoy sintiendo, sino no hacer que el paciente reprima lo que está sintiendo. Con nuestras propias ganas de ver al paciente bien, decirle no te pongas así, no llores, no, tranquilo, ¿no? Cuando el paciente en ese momento se está abriendo y te está diciendo que se siente angustiado por lo que está pasando, ¿no? Entonces es importante poder permitir la expresión de emociones, de pensamientos del paciente y también de uno mismo. En las noticias hay personajes públicos que también abren un poco su mundo privado. Entonces, pero también tomaron la decisión al inicio de no compartirlo, ¿no? Entonces, ¿qué suele darse? ¿Las personas que reciben ese diagnóstico prefieren vivirlo en soledad o no? ¿Son personas que abren esta información a todo el mundo? No sé. Sí, por lo general la persona necesita un espacio como para ir procesando lo que acaba de recibir, la noticia que acaba de recibir y todos los pasos a seguir. Por lo general lo cuenta con las personas más cercanas a uno, con quienes realmente siente confianza,
¿no? Y ya quizás ya después, ya depende de cada persona si es que lo quiere publicar. Ahora que, como tú has mencionado, hay muchos personajes públicos que hablan en las redes, ¿no? Sobre su propia experiencia, que creo que es útil en el sentido de ya no hacerlo tan tabú, ¿no? Que es algo de lo que se puede hablar. Entonces creo que el que personas públicas hablen de esto hace que los demás no se sientan solos, ¿no? Y sientan que haya muchas personas que les sucede esto y que están pasando por lo mismo. Se asocia cáncer con muerte, con morir, no necesariamente están pegados, ¿no? Y es algo que hay que entender. ¿Se debe hablar de la muerte? ¿Se debe evitar hablar de la muerte? ¿Cómo hacemos? Bueno, sí es importante hablar de la muerte, y es importante hablar de la muerte respetando también los tiempos del paciente. Si el paciente ya quiere hablar del tema y suelta el tema, escuchámoslo y hablemos sobre eso, ¿no? Porque a veces eso puede dar incluso tranquilidad a la persona, ¿no? Es como, quiero hacer ciertas cosas antes de morirme, por ejemplo, y es importante hablar sobre eso. Esa es una pregunta difícil, Meli. ¿Cómo hablamos con un niño sobre la muerte o con un niño sobre el cáncer? Bueno, la idea es poderle explicar al niño de manera más lúdica, ¿no? Pero sí es importante hablar con los niños del tema, ¿no? Porque si no, lo que el niño también termina sintiendo es que lo están engañando, o incluso que, digamos, hay algo peor que está pasando, o que es su culpa lo que está sucediendo. Entonces, sí es imprescindible hablar con los chicos sobre lo que está sucediendo. La religión, muchas veces encontramos, y la religión, no solo estoy hablando de la religión católica, la espiritualidad, ¿qué rol cumple? Es importante que esté presente. No necesariamente, pero de que es un recurso bastante útil, lo es, ¿no? Muchas personas que se aferran mucho a la religión, es como su ancla para seguir avanzando en el proceso del cáncer, ¿no? Porque el tratamiento es duro. Entonces, en momentos en los que de pronto se nos bajan los ánimos, en los que estamos como replanteándonos todo, el tema de la fe, de la religión, o incluso de cualquier creencia que tengan, nos ayuda como a, ok, ahora me paro y continúo. Y como una última pregunta, difícil, porque en verdad da para hablar un montón. Las personas que hemos perdido un ser querido, ¿qué debemos hacer? O sea, a ver, creo que primero tenemos que naturalizar el duelo, ¿no? Entonces, no es que tengamos que ir a terapia, pero sí es que creemos que nos podría ayudar a tener un espacio para hablar del tema, porque a veces no encontramos con quién hablar de esto. Entonces, el espacio de terapia puede ser bastante útil, pero no es que tengas la obligación de ir. Ya, de nuevo, es una decisión personal que ayuda, definitivamente ayuda a procesar todo esto. Claro, todos vamos a vivir esa etapa del duelo. Podríamos tener las herramientas para afrontarlo, y si más bien se nos está haciendo difícil poder manejarlo, buscar alguna ayuda profesional. Melissa, qué gusto tenerte por aquí. Espero que sigamos conversando sobre estos temas tan sensibles e importantes de transmitir para todos, y te mando un abrazo muy grande. No, muchas gracias, Franco, gracias por la invitación. Y nosotros ya regresamos aquí en Francamente. Hemos estado hablando con nuestra especialista, Melissa Sierra Alta, que nos comentaba sobre estas estrategias para poder afrontar esta situación tan complicada, esta enfermedad que es el cáncer. Y de hecho hay que regresar unos pasos atrás y tratar de entender que existe una relación entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Pero es real, es tangible. Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en una amenaza, definitivamente nuestros pensamientos empiezan a generar ciertos neuroquímicos como la adrenalina, el cortisol. Es nuestro cuerpo que está conectándose con nuestra mente. Definitivamente hay esta conexión. Y cuando hablamos de cáncer, también hay que hablar desde este lado emocional, desde esta psicología. El estrés es un factor que influye. Y ojo, hemos hecho hincapié que estos factores no son determinantes. No es que porque tengo estrés me va a dar cáncer, pero sí son variables que influyen y que van a aumentar las probabilidades. Hay que trabajar con nuestro mundo emocional para tener una vida sana. Cuando nosotros recibimos este diagnóstico, muchas veces lo asociamos al morir. Es una palabra fuerte, pero que tenemos que hablarla. Yo perdí a mi papá en pandemia, fue una mezcla entre COVID y el cáncer, y al final es un tema sensible que hay que tocar. Pero sí es importante marcar un paréntesis. Cáncer no es sinónimo de muerte. Ahora hay que recordar que esta situación no solo la vive la persona, la vive todo su entorno, la familia. Y porque al final es difícil para todos porque hay amor. Cuando nosotros sentimos tristeza, cuando a nosotros nos da pena la posibilidad de perder a un ser querido, es porque es algo importante para nosotros. Trabajar con tus emociones, siendo tú el familiar, es importante. Es un acto incluso pensando en la persona
a quien más quieres. Mientras trabajamos en nosotros mismos, en nuestras emociones, también hay que fomentar espacios de comunicación, en donde la persona que ha recibido un diagnóstico tan fuerte pueda tener la libertad de hablar y de decir lo que está sintiendo. Somos más que una enfermedad, somos más que el cáncer. Hay que seguir trabajando con nosotros mismos en lo que esté permitido, evidentemente. Y ahí entra calidad de vida. Si tenemos esta mala noticia, por ejemplo, que la enfermedad del cáncer está en un grado terminal, está en un grado mucho más complicado, hay que reflexionar sobre qué vamos a hacer al respecto. Hay que encontrar este camino en donde podamos conectar con la felicidad, con nuestro bienestar en esos últimos momentos de nuestra vida. Recuerden, el momento del cierre y del final, y hemos estado hablando sobre el morir, es parte de la vida, y cuando se tenga que dar ese cierre es sumamente importante tener esa oportunidad de acercarte a la persona, agradecer todo lo que puede haber hecho por ti, agradecer todos esos momentos vividos, disculparte si sientes que hay algo que perdonar, perdonarte a ti mismo. Siempre busca ayuda, no lo guardes. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo hay otras personas públicas que han estado compartiendo su vida. Queremos entender que ellos tienen esta mirada para poder ser modelos a seguir y para también normalizar el tema y sacarlo del tabú. Hay que hablar sobre esto, porque solo hablando con las personas que nos quieren, vamos a sentirnos apoyados, escuchados y tal vez hasta monitoreados, cuidados, si es que la situación se nos está yendo de las manos. Ha sido un gusto siempre poder estar con ustedes. Yo soy Franco, esto ha sido Francamente y les mando un fuerte abrazo.